Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a aplicar los teoremas de Thevenin y Norton sobre este circuito, pues para encontrar un circuito equivalente a esta parte que está conectada a estos nodos A y B que pues están en circuito abierto. Queremos encontrar pues un circuito equivalente pues a toda esta parte, y lo vamos a hacer mediante los teoremas de Thevenin y Norton. Bien, entonces para iniciar, pues lo que vamos a hacer va a ser encontrar cuál es el voltaje de Thevenin, el cual pues es la diferencia potencial entre este nodo A y este nodo B, que pues está aquí denotado con pues voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces para ello vamos a ver primero qué está pasando pues en ese circuito respecto a las corrientes. Bueno, por aquí aquí hay una fuente de corriente que es igual a 3 medios V1, pero V1 se me olvidó aquí anotar, es la diferencia potencial, es el voltaje de esta resistencia de 3 ohms. Con lo cual, pues por acá viene esta corriente. Pero como aquí no pasa corriente para este nodo A, entonces también de acá viene la misma corriente de 3 medios de V1. De esta forma, pues, como aquí no va corriente, pues se va por acá. Y aquí, pues, viene de nuevo. Y como por aquí vienen otra vez los 3 medios de V1, pues por acá no hay corriente en esta parte del circuito. Aquí no hay corriente en esta parte del circuito, porque pues toda la corriente esa de 3 medios de V1 pues está nomás dando vueltas pues entre esa resistencia y esta fuente de corriente. Luego aquí hay otra fuente de corriente de 1/3 de ampere, la cual pues va a venir por acá. Como aquí no hay corriente, entonces esto es 1/3, va a venir nuevamente por aquí 1/3 ampere. Y pues dado que acá no tampoco hay corriente porque aquí está el circuito abierto, pues nuevamente viene y se regresa 1/3 ampere, regresa por acá. Entonces bien, vemos que aquí la diferencia potencial o el voltaje de esta resistencia, que es el mismo la diferencia potencial entre estos dos nodos, podemos expresarla con el voltaje de esta resistencia. Bueno, primero que nada vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar R igual a 1, de forma que estos son 3R, acá tenemos 5R, acá tenemos 4R, ¿no? Entonces, eso a llamarla pues, este es V1, ¿no? Vamos a llamar V2 el voltaje este, entonces V2 va a ser igual por la ley de Ohm a la resistencia por la corriente que pasa, que son pues aquí 3 medios de V1. Y pues V1, esto por supuesto que pues esto 4 se elimina, tenemos 6R por V1, pero estos 3 medios en realidad tendría unas unidades de ohm a la menos 1, ¿no? Para que esto sea ampere, con lo cual esta R pues es equivalente a simplemente quitar esta R, 6 veces V1. Ahora V1, como decíamos, aquí va una corriente de 1/3 ampere, esa es corriente I. Entonces, pues por la ley de Ohm, eso va a ser a la resistencia, que son pues 3R por la corriente que pasa, que es I. Entonces, como R es igual a 1 ohm, pues 3 por 1/3, pues es 1 volt. De forma que esta V2 va a ser igual a 6 volts. De esa manera, entonces, pues ya podemos conocer cuál es el voltaje de esta resistencia, que es V2. Y pues mediante la ley de Ohm. Entonces con ello pues ya conocemos aquí pues son 6 volts como tuvimos aquí. Y bueno, pues ya sabemos cuál es la diferencia potencial aquí y cuál es la diferencia potencial acá. Entonces si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente, de voltaje sobre pues esta trayectoria, vamos a ir en sentido horario en esta ocasión, entonces vamos a poder obtener cuál es el voltaje de Thevenin. Vamos a empezar por aquí. Tenemos ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos menos V1, pues estamos yendo de menor a mayor potencial, en sentido opuesto, por así decirlo. Y luego esta parte, pues esta tiene la misma diferencia potencial, tiene esta fuente de corriente tiene la misma diferencia potencial, el mismo voltaje que esa resistencia. Entonces aquí vamos a sumar V2. Creo que tenemos un error en los datos. Sí, porque aquí no son, no son 3 medios, me confundí, son 5 medios de V1.
Entonces acá pues no son 3 medios, sino son 5 medios. Y pues de esta forma, esto es básicamente multiplicar por 10 este voltaje V1, lo cual pues como es un ohm, es un volt, esto no cambia, entonces estos son 10 volts, el voltaje V2 son 10 volts. Entonces aquí tenemos menos V1 más V2, luego tenemos que sumar pues el voltaje de Thevenin. Eso es igual a 0, ¿de dónde? Pues el voltaje de Thevenin es igual a V1 menos V2, lo que es pues 1 volt menos 10 volts, pues son menos 9 volts. Ahora sí, esto está correcto. Muy bien. Entonces, habiendo obtenido cuál es el voltaje de Thevenin, lo siguiente es encontrar cuál es la corriente de Norton, que viene siendo la que va a pasar por estos dos nodos que pues van a ser conectados pues en cortocircuito. Entonces, pues para ello, para encontrar cuál es esta corriente de Norton que tenemos que encontrar, vamos a redibujar el circuito. Pues como decía, vamos a unir estos dos nodos en cortocircuito. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Tenemos acá la fuente de corriente. Acá tenemos esta resistencia. Vamos a abrirlo un poquito más. Yendo por acá, bajamos, tenemos esta resistencia. Aquí tenemos... Podemos antes de continuar con esto, veamos esto. Si yo puedo cambiar de lugar esta resistencia y esta fuente de corriente, va a ser equivalente, puesto que están conectadas en paralelo. Entonces lo que voy a hacer va a ser dibujar la resistencia acá abajo y la fuente de corriente acá arriba. Entonces aquí va a estar la fuente de corriente, la resistencia, acá va a estar la fuente dependiente de corriente. Aquí va a estar el nodo que va a estar conectado en cortocircuito con este otro nodo, y por aquí pues pasa otra resistencia. Muy bien, entonces recordemos que esta es una corriente I, aquí hay 3R, aquí 5R, por acá hay 4R, y por aquí pasa una corriente de 5 medios V1, el cual sigue siendo este de aquí. Muy bien, entonces la corriente que queremos encontrar es la que pasa por aquí, esta, que es corriente, vamos a llamarle IN y corriente de Norton. Y bueno, para obtenerla vamos a aplicar un análisis de mallas con pues las siguientes que estoy dibujando. Esta va a ser I1, aquí vamos a tener I2, y esta pues como es lo mismo que IN, pues vamos a ponerle IN en vez de I3, puesto que I3 es lo mismo que IN, entonces pues vamos a usar IN. Primero que nada tenemos que notar que I1 es igual a I, van en el mismo sentido. Entonces esto pues obviamente es un tercio ampere, ¿no? Luego I2 es igual a el negativo de 5 medios de V1, van en sentido contrario. V1 pues dado que es esta diferencia de potencial, si aplicamos la ley de Ohm, pues va a ser pues la resistencia que pasa aquí, o sea 3R, es decir, vamos a tener, bueno, V1, vamos a ponerlo por aquí, V1 es igual a 3R, y cuáles van a ser las corrientes que pasan por aquí. En términos de las corrientes de lazo, vamos a tener esta corriente I1, que es I mayúscula, y pues esta corriente IN va a subir, entonces van en sentido contrario, es decir, vamos a tener I menos IN. Entonces esto es igual a, esto lo se puede reducir, entonces vamos a tener menos 15 medios de R por I menos IN. La corriente de lazo vamos a seguir considerándola una variable. Entonces de aquí lo que podemos hacer es pues reacomodar aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es pues aquí sigue siendo R, entonces aquí vendría a ser bueno, R a la menos 1, entonces multiplicarlo por este R pues es como si se eliminara. Sería como que el balanceo de las unidades, ¿no? Puesto que este 5 medios tendría R a la menos 1, o sea, tendría ohms a la menos 1, que al multiplicar por la R de este voltaje, pues se van a eliminar las unidades de ohms, entonces simplemente nos van a quedar ampere. Lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar por 2 ambos lados, entonces vamos a tener que
por menos 2, entonces vamos a tener que menos 2 por I2 es igual a 15i más 15in menos 15in, porque aquí está el menos este. Entonces menos 15in, de forma que si sumamos a ambos lados esto, vamos a tener que menos 2i2 más 15in es igual a 15 veces I, pero 15 veces I, que es un tercio, pues son 5 amperes simplemente. Entonces aquí ya tenemos una de las ecuaciones que vamos a estar usando para nuestro sistema. Y la segunda va a surgir de aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje pues sobre este lazo de IN. Vemos que no fue necesario aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre el lazo 2, y aún así pues obtuvimos una ecuación pues para ello. Entonces, aquí vamos a tener pues menos B1, la cual pues como decíamos pues es eso, ¿no? Entonces vamos a tener menos 3, o bueno, vamos a ponerle el negativo dentro, vamos a tener 3R por IN menos I, pues básicamente lo mismo que I1, entonces simplemente aplicamos de una vez la información que ya conocemos. Y pues yendo para esta dirección vamos a tener que restar I2, ¿no? Vamos a ir más 4R por más 4R por pues la corriente IN, y viene en sentido contrario pues I2. Muy bien, entonces luego viniendo por acá, aquí pues hay un cortocircuito, no, pues la misma diferencia de potencial, entonces pues no aplica un término aquí. Tenemos esta corriente, esta resistencia, entonces la cual pues simplemente debe ser más 5R por IN. Eso es igual a 0, y pues todo contiene R, entonces vamos a dividir sobre R, de forma que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí este único término que incluye I2, entonces vamos a tener menos 4 por I2. Luego pues tenemos 3IN por aquí, 4IN por acá, eso es 7IN, más 5IN son más 12IN. Esto es igual a tenemos 3 veces I, pues negativo, lo cual si lo pasamos del otro lado sumando, o pues sumamos a ambos lados eso, vamos a tener más 3I, bueno el R pues dividimos, ¿no? Entonces más 3I, lo cual pues como I es un tercio, pues esto va a ser 1 ampere. Entonces esta es la segunda ecuación, de forma que podemos plantear el sistema de la siguiente manera. Tenemos menos 2, 15, menos 4, 12 por I2 IN, y eso es igual a 5 a 1, pues ampere y ampere, ¿no? Entonces vamos a resolver este circuito, lo cual nos va a dar como resultado lo siguiente. Vamos a meter la matriz de coeficientes. Tenemos menos 2 por el primer término, tenemos 15 igual a 5, menos 4, 12 igual a 1, y esto nos da lo que necesitamos, nos da las corrientes que necesitamos. Entonces obtenemos que I2 es igual a 5 cuartos de ampere. La corriente de Norton, que es la variable que estamos buscando, es igual a 1 medio de ampere. Y habiendo obtenido esta corriente y el voltaje de Thevenin, podemos encontrar cuál es la resistencia de Thevenin, dividiendo el voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton, que pues el voltaje de Thevenin obtuvimos que es de menos 9 volts, entonces pues menos 9 volts entre 1 medio, pues menos 18 ohms es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces creo que ya no nos falta por obtener nada. Con esto hemos concluido, pues obtuvimos la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Entonces pues con esto hemos aplicado pues los teoremas de Thevenin y Norton para encontrar un circuito equivalente pues para esta parte que está conectada a este nodo A y a este nodo B, que están pues
básicamente en esta parte están pues en circuito abierto, y pues con esos datos que hemos obtenido podemos obtener un circuito equivalente a todo esto, ¿no? Como lo decíamos, que pues puede ser o bien una fuente de tensión que está conectada en serie con una resistencia de Thevenin, o una fuente de corriente que está conectada en paralelo con la resistencia de Thevenin. Entonces, pues bien, con eso concluimos.